dos palabras nada más. Cuando llamamos a Enrique Vares, en el marco del Instituto de Formación Permanente y acoplándonos a la semana que se organizaba en la Curuchet, a mí me parece que es importante agradecer a Enrique y a todo el estudio, a Enrique, a Florencia, a Nicolás, a Federico, la presencia de ellos. De alguna manera esta es como una segunda charla de esas charlas que dijimos, charlas con arquitectos. La primera se hizo con César Pelli y la segunda es esta con Enrique, que es un gran orgullo para todos nosotros, porque de alguna manera Enrique es probablemente hoy uno de los arquitectos del grupo de Vares, es uno de los equipos de arquitectura del país de más prestigio que hemos tenido en mucho tiempo. Yo iba a repasar un poco el currículum, pero es como presentar a un gran actor y querer leer el currículum. Todos conocemos la historia del estudio, todos saben de los últimos concursos nacionales, internacionales, el Museo del Bicentenario, el Centro Cultural del Bicentenario, el Museo de la Habana Taylor, los concursos. Creo yo que tienen un valor enorme internacionales en Singapur, que seguramente Enrique hoy nos va a contar algo, nos va a mostrar, donde han obtenido premios, primeros y segundos premios entre participaciones de más de 1.500 equipos, 900 en unos, creo, Enrique, y 1.000 y pico en otros, en proyectos de alta densidad que a mí me parece que tienen que ver con discusiones que nosotros nos tenemos que dar en torno a la arquitectura y al urbanismo, y que de alguna manera lo iniciamos en esa charla con César Pelli la otra vez. Pero por eso, y si sigo para atrás, me acuerdo de tantas cosas, el teatro argentino, Chile en el 70 y pico. Yo creo que no vale la pena repasar la totalidad del currículum. Sí, también quería citar, y me parece que a todas las generaciones de arquitectos de La Plata nos emociona mucho, porque a los que tenemos 50 años, la cátedra de Enrique es titular de arquitectura adjunto desde los 70 y titular desde los 80, y para nosotros el grupo de ellos probablemente hayan sido, no sé si decir nuestros padres docentes, pero son la gente con la cual muchos de nosotros nos formamos, y no solo nos formamos, sino que estuvimos realmente muy felices porque fue justo la época de la recuperación democrática. En nuestra facultad se habían, por supuesto, habíamos cambiado todas las cátedras, se habían echado a todas las cátedras de la dictadura, y cuando llegó el grupo Vares, Hermani, Barra, Rubio, etc., fue como abrir una ventana gigante en el patio de la facultad, y el debate de la arquitectura, la política, el porvenir de la arquitectura y el urbanismo, el concepto de arquitectura ciudad, etc., yo creo que a los que somos de esa generación nos emociona mucho. Seguramente a todas las generaciones que siguieron también, pero yo pertenezco a esa y me acuerdo mucho de eso. Así que bueno, nada, yo un agradecimiento enorme, una emoción muy grande, porque creo que no solo Enrique es un gran arquitecto, sino que es una de las personas más cordiales, amables que conozco y con la que siempre he aprendido. Así que nada, yo te quería dar la bienvenida y decirte eso, que es una alegría enorme. Bueno, a mí me toca la parte política en nombre de la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior, Adolfo Canosa, Jorge Longo, Darío Macaño y yo mismo. Queremos agradecer a todos en la participación, a Enrique Vares con su trayectoria, sobre todo por su calidad de arquitectura. Nosotros queremos usar esta casa, es un día muy especial para nosotros dentro del Colegio de Arquitectos respecto de esta casa, y van a hablar de esto dentro de poco. Pero nosotros queremos usar esta casa dentro del ámbito de la cultura, desarrollar todo esto como un eje cultural en el cual no es menor esta obra de arquitectura, no es menor con sus implicancias, por su simbología, por todo lo que implica para los arquitectos. Adolfo Canosa me pidió, por favor, que le diera a todos la bienvenida en nombre del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos. Muchas más cosas de lo que aportó Julio Santana, que trabaja denodadamente en esta suerte de curador de la Casa Curuchet, el Instituto de Formación Permanente, que aporta toda esta tecnología que es maravillosa, que se
simultáneamente acá estemos saliendo en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Pergamino, en Tres Arroyos, en San Martín, en Loma de Zamora, en Banfield, en Morón, y me olvido algo de Guapo. O sea, creo que forma parte de las cosas que queremos hacer y cómo queremos llegar a toda la provincia de Buenos Aires con su extenso territorio en igualdad y la inclusión de todos los arquitectos de estos proyectos que se cualquier arquitectos, para que el conocimiento, para que la calidad de los arquitectos del aporte de Enrique Vares llegue con su mensaje a la totalidad de la provincia de Buenos Aires. El viernes vamos a estar acá con un grande de la arquitectura argentina, además ya es un hombre de la cultura nacional, que es Florindo Testa. Están todos obviamente invitados y bueno, lo que estamos haciendo en el Colegio de Arquitectos, con pluralidad de ideas, con discusiones internas, como siempre, como todos los cuerpos colectivos y colegiados, pero con un ánimo de proyecto común de poner la cultura adelante de todo, y en la cultura están los arquitectos, y en los arquitectos están los hombres de prestigio que con su hacer han logrado un lugar dentro, como bien decía Jorge Longo, dentro de la arquitectura nacional. Y en este caso mi agradecimiento a Enrique por venir acá. Y cuando la ballena solo se me cerrando otro día. Enrique. Bueno, yo debo agradecerles la invitación, me siento orgulloso y creo que han sido demasiado exagerados con las consideraciones hacia mi estudio. En verdad no pensaba, pido disculpas al público, yo con la invitación me imaginaba en una cápsula encerrado, que hacía el cuento que habían hecho, con una serie de televisores vinculados cibernéticamente, y me encuentro rodeado de afecto y de amigos que realmente no me imaginaba que iba a encontrar. Con lo cual, para mí es una emoción ad hoc a la propia charla estar rodeado de tanto afecto. La idea, cuando Jorge me invitó, me pareció que algunos proyectos que podían contar de algún modo parte de nuestro pensamiento, parte de nuestra teoría de la construcción de un hábitat posible, digamos, en los tiempos en que nos toca actuar, me parecía que había como un modo de ordenarlo, de tantas maneras que uno podría ordenar una charla, pero me parecía que había como dos o tres etapas de nuestra vida, digamos. Primero, señalar que en realidad no es un proyecto individual Enrique Vares, es un proyecto colectivo, desplazado a lo largo del tiempo, con mucha gente que me ha acompañado, que hemos trabajado juntos, que hemos discutido, que hemos construido juntos, que hemos pensado, que hemos elaborado, que hemos reflexionado sobre la construcción de un mundo de algún modo más equitativo, más justo. Y entonces me pareció que era como un homenaje, digamos, a todo el largo camino que hemos recorrido, arrancar con el trabajo de Chile, porque marca, y además me permitió organizar el cuento sobre un eje que es la construcción de vida cotidiana, digamos. O sea, pensar cómo una sociedad puede albergarse de algún modo en situaciones de instancias superadoras de la historia que le antecede. Y Chile fue para nosotros un momento clave en la historia personal, primero porque teníamos 30 años en el centro. Segundo, porque era un momento crucial, digamos, en el mundo donde todavía había dos polos, digamos, dos grandes centros, y donde aparecía una posibilidad de una justicia, de un socialismo, de una razón de vivir de un modo distinto en democracia, con distribución equitativa, con un hombre del talento y de la potencia y de la visión de Salvador Allende. Y Salvador Allende en el concurso que llama para la remodelación del centro de Santiago de Chile ha planteado una ecuación que es fantástica, es decir, nosotros tenemos que usar a la ciudad como elemento de condensación, como elemento de encuentro, como el elemento de la vida cotidiana. Y a diferencia de lo que estaba pasando en el mundo desarrollado, que las ciudades se vaciaban y las viviendas se iban a la periferia,
Salvador Allende plantea de nuevo traer la vivienda al corazón de la ciudad y plantea esta teoría, también compartida por aquella época por Marcos Vinograd, de 24 horas de vida cotidiana. Esta visión de vida cotidiana, de la vivienda en el corazón de la ciudad, replantea en este concurso internacional un programa bastante novedoso para aquella época, es decir, 50% de vivienda, 50% de equipamiento. Y este ha sido para nosotros la estructura fundamental del pensamiento, no solamente en la práctica proyectual, sino en la vida nuestra, en la vida de la academia, en la vida cotidiana de nuestras reflexiones, en cómo ser, en esta visión gramsciana de especialista y de político, ¿no? O sea, cómo de golpe ser usuario y también pensar no solamente como especialista, sino como usuario en esa conjugación, y eso es una ecuación política. Y entonces la experiencia de estar al lado de Salvador Allende en ese momento, a nosotros creo que nos marcó a lo largo de la vida de un modo muy particular. Por eso me parecía que todo lo que a partir del 70 nosotros desarrollamos, tanto sea, y que lo hemos puesto en práctica también en la docencia universitaria, de trabajar con lo que es vivienda y equipamiento en una sola fusión. Entonces quiero hacer un cuento rápido y sucinto de este viejo proyecto del 70 que sigue siendo vigente, sigue siendo moderno en el 2012 y quizás sea mucho más moderno en los próximos años en el sentido conceptual, no tanto en las formas, que a lo mejor hay alguna forma o alguna manera de organizar conceptualmente el programa de un modo mejor, pero sigue teniendo una enorme vigencia y nos permite entonces ordenar los proyectos que voy a contar en el esquema conceptual, digamos, de vida cotidiana, donde hemos ponderado permanentemente el hecho público. La redensificación como concepto central, el hecho público como elemento importante. Y entonces el cuento del proyecto de Chile me permitió ordenar, porque, digamos, si bien voy a tomar los últimos 10 años del estudio, menos los dos últimos, se voy a contar del 2000 al 2010, dejo los 2011-2012 para alguna charla de porque muchos de estos proyectos del último año están en elaboración, algunos se están jurando, en fin, entonces me pareció que era más compacto contar 10 años, que de algún modo resumen un largo camino que tiene dos mojones, el primer mojón después un poquito el teatro argentino en el 80, que sintetizan, digamos, la noción de espacio público, que es lo que realmente me parece importante tratar de contar y que quiero que voy a hacer eje en el cuento, no en el relato del proyecto, sino en las premisas de tipo biológica, conceptuales que fundamentan la construcción del proyecto. Como esta imagen elocuente, nosotros cuando empezamos a estudiar Chile, el primer descubrimiento que es un país en calle, es un proyecto en calle, a lo largo de una calle norte-sur, un eje vertical con la cordillera subcampeana. Pasa. Y entonces el centro, voy a hacer un cuento muy rápido porque quiero centrar, digamos, en las cuestiones centrales. Un cordón periférico, un eje central, y Chile estaba viviendo el fenómeno urbano, digamos, de posguerra, que es la descentralización, digamos, mandar la vivienda afuera y la zona comercial pasa. Y acá está el famoso Tajo de la norte-sur que atravesaba Santiago, esta carretera que une el norte con el sur de Chile, longitudinalmente, que cuando atraviesa Santiago la cortaba al medio, un enorme tajo, y dividía Santiago. Cuando se llama concurso, que es la zona que está en Bordeaux, era la idea fundamental. Por un lado, había tres premisas que me parece que son fundamentales en la concepción ideológica. La primera cuestión era coser la trama preexistente. La segunda condición, redensificar. Había un eslogan, nos vamos para arriba. Y la tercera cuestión, que yo la pongo casi como la más importante, que no había traslado de gente, sino que había reabsorción, o sea que no se perdía la condición de urbanidad de la preexistencia, o sea, no es que se desalojaba a la sociedad que estaba viviendo en ese sector, sino que se la
reubicaban en el mismo sector y se redensificaba, o sea que empezaba a pensarse en un desplazamiento entre dirección. Y entonces la propuesta que nosotros formulamos era realmente redensificar el casco urbano, las torres eran viviendas, la estructura baja, el área comercial y de equipamiento, y la costura de las dos áreas de superposición se daban a través de generar una trama espacial en la cota de 3 metros de altura que permitía realmente, Chile tiene un problema de muy difícil excavación porque el suelo rocoso, permitía generar un nuevo plano que a lo largo, como vamos a ver a lo largo después de 30 años de proyectos sucesivos, vamos a trabajar mucho en esta idea de empezar a desplazar el nivel cero en el espacio, producto de pensar en que una ciudad que se redensifica, el cero no es suficiente para poder absorber una densidad de alto flujo de interconectividad. Y entonces había una trama a lo largo de Mapocho arriba y la Alameda abajo que reubicar, donde había tres condiciones: edificios preexistentes de valor histórico, edificios con valor social y básicamente una población residente que no se la podía tocar, con lo cual el proyecto debía con mucho cuidado preservar la preexistencia social, de modo tal de que los nuevos contingentes que se albergaran en esta zona no cambiasen la historia personal de ese sector hasta que se redensificara la totalidad y pudiera convivir la historia con el presente y el futuro. Así. Y entonces, fíjense cómo en aquel momento, esta es una foto tomada en el 72, estaba la excavación, la iglesia de Santa Ana. Nosotros hacemos una normativa para hacerse los primeros 600.000 metros cuadrados de obra y fijamos una primera supermanzana del orden de los 250.000 metros cuadrados, de los cuales mitad vivienda, mitad equipamiento, en este sector de la iglesia de Santa Ana. Esta es la autovía actual y fíjense cómo ha quedado realmente cortada la ciudad en dos pedazos, a diferencia de lo que fue la propuesta que, como todos saben, quedó truncada producto del derrocamiento del golpe militar de Salvador en el 70. Entonces, la vieja ciudad a la derecha, la trama del negro que se levanta y genera una nueva espacialidad, el viejo casco histórico, la trama del corte y esta especie de dedos que se extienden en el espacio y que desde el punto de vista de la pura teoría era una nueva trama que se generaba a lo largo del tiempo. La realidad es que cuando nosotros empezamos el proyecto y vamos a desarrollar la primera etapa, nos encontramos que esta trama no era suficiente, quedaba desvinculada del cero, con lo cual hubo que generar una suerte de empalme, de un quiebre topográfico para vincular la vieja trama con la nueva trama y del modo tal de poder convivir las dos hasta que generase la nueva trama cota más 3 metros. Y entonces se ve el viejo casco histórico, las calles que se peatonalizan, los circuitos vehiculares, los vehículos ya no, en la nueva estructura no interfieren con la trama peatonal, de modo tal de que la ciudad se cose nuevamente en una nueva cota y que derrama en el nivel cero en el casco histórico. Que cuando hacemos la primera parte del proyecto, naturalmente que esa trama va tocando el suelo en determinados niveles, de modo de generar una topografía como si estuviera uno trabajando sobre un plano que, digamos, topográfico ondulado, de modo tal que en algunos puntos tocaba la trama 3 metros y en otros puntos tocaba la trama 0, dado que las preexistencias históricas estaban asentadas sobre el cero. Y este fue un primer principio que a nosotros nos permitió realmente empezar a pensar de qué modo era posible este famoso tema de la redensificación. Y entonces generamos una estructura, digamos, de movimiento, áreas de servicio, áreas servidas, en fin, donde esta nueva ley era posible desarrollarla en el tiempo y en el espacio. Entonces, claro, estos viejos dibujos, ahora con redes, todo esto, pero
planteaban de algún modo la costura de la ciudad, digamos, de un modo distinto al que en realidad se producía, y ahí aparece el borde de la vieja ciudad empalmada con lo que iba a ser la nueva trama, la nueva estructura. Pasa. La maqueta pasa, acá vemos la historia y el presente, y entonces esta era otra cuestión que me parece que es fantástico, porque, digamos, reflexionar sobre esta cuestión de trabajar no solamente con un proyecto de largo alcance, como puede ser una reconstrucción de un área central, sino fijar normativas de tal modo que el tiempo mismo, aquella vieja axioma de que el uso reflexiona y replantea los propios contenidos del proyecto, permitía que a medida que fuéramos avanzando en el proyecto, el mismo uso iba a determinar los cambios que sucesivamente el proyecto iba a poder digamos, reabsorber del mismo modo que el impacto tecnológico en las sucesivas etapas a lo largo del tiempo, dado que teníamos claro que este era un proyecto de 30 a 40 años. Así. Y entonces, la primera etapa de la iglesia Santa Ana, donde aparecen los edificios negros, que son los que se conservan, las grandes torres que se empiezan a construir en los espacios vacíos, de modo tal de poder trasladar la población a esos que iban a funcionar como esponjas, succionando población para poder realojarla, los sistemas de movimiento y la reabsorción de la nueva estructura fusionada con la vieja estructura, donde las viejas calles servían como calles vehiculares y la nueva estructura se superponía, protagonizando el peatón un rol fundamental, digamos, en la participación de un nuevo espacio urbano. Y entonces las secuencias peatonales, ahora sería mucho más fácil, pero en aquel momento había que hacerlas casi como los dibujos animados, uno a uno, los movimientos, como la trama, digamos, acá convive con el nivel cero y allá vamos viendo pasar cómo va subiendo y cómo de golpe estamos en una cota más 3 metros vinculados con el metropolitano, con el subte, con las paradas del tren que pasaba por la trinchera. Pasa. Y entonces hoy nos encontramos, 40 años después, que muchas de aquellas cosas siguen siendo vigentes. La iglesia está, la ciudad sigue estando, la gente sigue de algún modo habitando, por suerte Chile recobra también la democracia, pero la estructura urbana lamentablemente podría haber sido mucho mejor si hubiésemos podido hacer algo en aquella época y pasar. Y entonces no tendríamos estos espacios que hoy están ocupados por el auto. Nosotros pensamos que debían ser ocupados por gente, de modo tal de que fomentar el encuentro, la posibilidad del diálogo, del debate, de la acción política pasar. Y fíjense qué débil que es la conexión de un lado con el otro para poder vincular la ciudad de un modo realmente de flujo constante. Es una simple reflexión, digamos, de pensar que cuánto se pudo haber hecho en aquella truncada noche de septiembre, donde injustamente se derroca a un líder fantástico que hubiera permitido avanzar de un modo mucho más rápido para toda América Latina. Pasa. Entonces, siguiendo el cuento, ya muchos años más acá, en esta noción de viviendas, digamos, de vivienda y equipamiento, voy a contar dos proyectos que plantean un poco la hipótesis de lo que yo creo que va a ser el futuro, digamos, esta noción de población que cada vez se extiende más, digamos. Pensemos que en los próximos años vamos a estar hablando de 9.000 millones de habitantes, en los próximos 30-40 años. Pasar de 6.000 a 9.000 es un salto importante, que va a tener un impacto muy grande, sobre todo en la noción de preservar áreas de producción de alimentos, con lo cual el tema de la densificación es uno de los temas que a nosotros más nos preocupan, que más hemos investigado. Porque inexorablemente, sobre todo en los países como el nuestro,
donde efectivamente tenemos un potencial, digamos, una fortaleza incomparable con la posibilidad de construcción de alimentos, vamos a tener que no seguir extendiéndonos en horizontal, sino compactarnos cada vez más para poder reservar espacios de producción de alimentos. Esta experiencia en Singapur, digamos, lo que nos plantea, digamos, es una visión distinta, digamos, del paso de Chile, 1.200 habitantes por hectárea, a trabajar con 6.000 habitantes por hectárea. 6.000 habitantes por hectárea plantea un impacto realmente muy importante, son algo así como 1.800 o 1.000 viviendas por hectárea y media. Es un paquete importante, con lo cual pasa las primeras reflexiones, los primeros dibujos frente a un tema de esta complejidad era pensar cómo era posible pasar, cómo era posible estos dibujitos de que una vivienda en el cero con la relación del verde y el árbol y la vereda y la vieja vivienda tradicional enhebrada por una calle corredor como condensador social. Cuando uno la empieza a apilar, se empieza a perder esa noción y que es posible apilar viviendas en el espacio, que había que empezar a pensar en una noción distinta, y entonces empezamos a pensar en que lo que había que apilar era barrios en el espacio, construir un barrio y apilarlo, con toda su identidad, y el elemento aglutinante era la calle y la plaza, como elemento histórico del aglutinamiento social. Esto que Lefebvre llamaba el condensador social, el lugar del encuentro. Y entonces, cuando uno empieza a pensar y reflexiona en aquellas nociones de Allison y Peter Smithson de que el máxima distancia para ver el nivel cielo era 4 o 5 pisos, 6 pisos en el mejor de los casos, una madre mirando a sus chicos jugar en la vereda o en la plaza, pensamos en esa noción, y entonces se nos ocurrió la idea de generar un barrio y empezar a apilar barrios en el espacio para no perder identidad. Y esos barrios deben estar conectados por conectores verticales, o sea que íbamos a hacer plazas en el espacio, como se ven ahí, con conectores verticales que llegaban a esa plaza, y esa plaza es la que te permite después subir 6 pisos con conectores locales. Entonces hay rápidos que te llevan a la plaza en el espacio, y de la plaza tomas un local, y en esa plaza hay un pequeño equipamiento comercial, está la lavandería, está el maxi kiosco, el gimnasio, la lavandería, en fin, todo ese tipo de equipamientos, y la vivienda que da a esa plaza. Entonces, esta noción de apilar debía estar enhebrada por ese tronco verde que de algún modo representaba la posibilidad de captación de agua, de un parque vertical que se extendía y que cosía, digamos, a diferencia del cordón horizontal de costura de barrios, de tener un cordón que permitiera pasar. Y entonces empiezan a aparecer los primeros dibujos de ese plano que se empina y se levanta y que permite enhebrar una costura, así como si estuviéramos moldeando el terreno. Es decir, si hacemos una montaña que entra por adentro y va cosiendo el verde, va subiendo, y entonces generó aquel corte, ¿no? De las plazas cada 7 pisos. Cada plaza tiene grandes visuales hacia el resto de la ciudad, y cada plaza a su vez permite insertar. Fíjense que esto es 1,5 hectáreas, y en esa 1,5 hectáreas hay 1.800 viviendas. Digo, para que es una escala que realmente empieza a tener una dimensión absolutamente distinta. Ya en ese momento se estaba pensando en usar tubos neumáticos para evacuar la basura, de modo tal de no tener el camión de basura por los grandes volúmenes, 2 kilos de basura por persona por día. En estas concentraciones genera volúmenes, así que hay que evacuar rápidamente y mandar por tubos neumáticos ya preclasificado la basura a centrales de transformación. Y en este terreno había un viejo edificio del año 60 que se demolió, y se planteaba ya pasar a estas altas densidades. Y entonces empezar a pensar en esta trama tridimensional de plaza en el espacio fue lo que nos permitió generar un nuevo concepto de estructura, digamos, enhebrar con este parque vertical, esta conexión del parque vertical, la posibilidad de un vínculo de verde dentro del edificio
de modo tal que las viviendas tuvieran un nuevo concepto y el cero en realidad lo que lo hicimos fue desplazarlo en el espacio a lo largo por supuesto que esto trae ciertas complicaciones, hay después temas de impacto de viento, en fin, pero bueno, pasa. Y estas son las nuevas imágenes donde convive una historia, digamos, todavía de baja densidad en algunos sectores y rápidamente empieza a emerger esta nueva arquitectura, estos nuevos edificios, paradigmas de este nuevo devenir histórico, a nuestro entender pasa. Y entonces esas son las imágenes de las terrazas mirador del pasado, de los patios interiores, cada una de estas terrazas, cada uno de estos lugares eran balcones internos y balcones externos, o sea, cada uno de los departamentos, cada una de las viviendas tenía una doble visual, a su plaza de pertenencia y a la ciudad, digamos, ¿no? O sea, las dos situaciones. Piense que estamos a 70-80 metros de altura en cada una de estas casas. Pasa. Estos eran dibujos imaginarios, cómo podía empezar a percibirse estos espacios allá. Pasa. Y entonces vemos las plantas tipo y la planta del encuentro, llamamos hasta con una pequeña cinta aeróbica, el gimnasio, los lugares de esparcimiento, los grandes miradores, etc. Pasa. Y estos son los primeros dibujos, los primeros bocetos, que son de algún modo lo que reflejan un pensamiento más profundo, más conceptual, y que nosotros los arquitectos lo podemos expresar con estos gráficos, con estas primeras aproximaciones en la búsqueda espacial de una organización para nosotros bastante poco transitada en ese momento. Pasa. Y entonces luego todas las consecuencias tecnológicas, todos los estudios ad hoc que había que hacer necesariamente, dada la presión de aire, los flujos, la calefacción, en fin, evacuación, etc. Estos son los modelos que fuimos haciendo. Pasa. Acá se ve una plaza en el interior con sus tubos y su sistema de movimiento. Fíjense la escala de la plaza, ¿no? Pasa. Y entonces convivir en una calle de la vieja historia de Singapur con el barrio chino, con todo un paseo peatonal, y de golpe emergen estos grandes contenedores, digamos, habitacionales. Los modelos que hicimos, que tuvimos que presentar para los túneles de viento, etc. Y el otro trabajo que también desarrollamos en Singapur, digamos, también con 5.000 y pico de habitantes por hectárea, se da en este sector donde tiene dos frentes de río en los costados y están unidos por el canal este. Y acá había que colocar un conjunto habitacional de altísima densidad que fuera compatible con la no destrucción del parque, con lo cual planteaba un desafío importante, porque como ustedes ven, lo que está pintado de gris está muy densificado, con lo cual había que preservar no solamente áreas verdes para el conjunto nuevo, sino que había una obligación de encontrar una solución arquitectónica que permitiera recuperar de algún modo espacio verde. Es que en las altas densidades empieza a ser un elemento realmente vital el espacio verde de encuentro, de actividad deportiva, recreativa, etc. Pasa. Cuando empezamos a hacer las primeras aproximaciones, los primeros borradores, las primeras ideas, usamos una metáfora que era construir un bosque, construir, digamos, de algún modo donde los troncos fueran el menor apoyo en el verde, de modo tal de poder recuperar mucho verde y generar una estructura, una trama espacial en el espacio que nos permitiera colocar las viviendas en esa trama, preservar el verde para el conjunto, no solamente de este conjunto, sino de la ciudad, y generar todo un parque alrededor de la vivienda sin afectar por un lado la pertenencia de estas viviendas a su sector y a su vez compartir el cero con un contexto muy abigarrado de sus alrededores. Pasa. Entonces las primeras imágenes, mucho más inclusive
con mucho mayor libertad, digamos, al principio, que aquella idea de que se veía de dos ciudades muy abigarradas y una nueva ciudad entre los árboles, digamos, o sea, una construcción de estos dibujos, ¿no? de poder construir un parque en el espacio, digamos, metafóricamente, ¿no? Por otro lado, había una enorme exigencia de los países, sobre todo estos asiáticos, con respecto a las tecnologías, porque tiene que ser todo prefabricado en muy cortos plazos, con lo cual había que encontrar también una imaginería arquitectónica que pudiera ser compatible con tecnologías de prefabricación. Y entonces, frente a la historia de cómo se venían construyendo los bordes que nos tocaban actuar están representados en estos gráficos del entorno, y lo que nosotros intentamos era redensificar sin afectar la condición de verde que tenía el área, cosida por ese espejo de agua que conectaba los dos pisos. Y acá está un poco la propuesta de poder, cada uno de estos troncos se apoya en un patio y a su vez luego hay espacialmente una red superior que es la que conecta todo. Sin embargo, logramos un alto porcentaje de verde en el nivel cero y una suerte de calles peatonales que permitían vincular sobre este eje que atravesaba todo el circuito para poder llegar al área recreativa que estaba al borde del canal, con las interóbicas y con todo un sistema de movimiento, y recuperar el verde de modo colectivo, no solamente para la pertenencia al conjunto, sino para todo el área. Una maqueta del conjunto. Estamos hablando de casi 800.000 metros cuadrados. Entonces se ven las distintas imágenes de los distintos lugares de la vivienda. Acá tenemos los cortes y este es un poco la idea, que solamente apoyan en el piso, se ve los troncos de los árboles, y la estructura fundamental de las viviendas va en puentes. Estos puentes vienen del prefabricado, que se guisaban completamente y se colocaban en el espacio, y ahí se permitía rápidamente armar la zona de vivienda. Estos son los modelos del sistema de empalme. Estas imágenes peatonales y del borde recreativo. Es un clima tropical, con mucho calor, donde el agua es un elemento fundamental del paisaje urbano. Y este es desde la entrada del río principal al canal, la nueva urbanización, de modo tal de poder generar espacio urbano de altísima densidad, con bastante buena calidad de encuentro y posibilidad de una vivienda con bastante dignidad. Piensen que esto es vivienda social. Y entonces, con el concepto de vivienda y equipamiento, con esta noción de vida cotidiana, cuando nos toca hacer el proyecto para el concurso del Teatro Argentino, la prioridad fundamental fue en el eje cívico encontrar una plaza como elemento central, la plaza del encuentro, la plaza que permitía vincular las diagonales de 53 y 10 y 9 y 51, y en el corazón mismo de la plaza poder desarrollar toda la actividad cívico-cultural, de modo tal que lo específico estuviera por arriba y por debajo, y lo público político del encuentro en el nivel cero. Voy a hacer un proyecto conocido. Voy a contar solamente algunas particularidades, como la del hall, la de los lugares más específicos, la sala de conciertos, la sala de cámara, las salas de ensayo, la sala de ballet, el Teatro Argentino también planteó, digamos, en su cuestión conceptual, reformular básicamente el nivel cero como
lugar de encuentro. Y la idea que luego no se llevó a la práctica, pero siempre está por la posibilidad de que se utilice de un modo mejor, que la plaza de algún modo esté representada por toda la actividad que se desarrolla en su interior, de modo que haya una actividad cultural fuerte en el cero, una actividad popular, y que los grandes eventos que se dan en la sala del interior puedan ser expuestos por medio de pantallas electrónicas, en fin, del cine, lo que sea, en las plazas como parte de la vida cotidiana de la ciudad. Cuando nos toca hacer el proyecto del Bicentenario, digamos, otro proyecto digamos, importante, digamos, desde el punto de vista de la envergadura del tema, nosotros lo planteamos no solamente en lo específico del edificio, de la refuncionalización del viejo correo de Buenos Aires, sino en la oportunidad de poder trazar el eje norte-sur y vincular nuevamente, o intentar vincular fuerte el borde de Buenos Aires con el río, cosa que Buenos Aires siempre negó la presencia del río. Buenos Aires nunca participó, la estructura urbana de Buenos Aires nunca participó del río. Nosotros pensábamos que estando frente a Puerto Madero era una oportunidad de volver a vincular a la ciudad con el río. Y entonces generamos la propuesta, no solamente la refuncionalización de un edificio que había servido, digamos, hasta unas décadas atrás como el elemento fundamental, yo diría, de las relaciones, que era la carta, luego queda en desuso producto del desarrollo científico-tecnológico, aprovechar para generar un parque lineal de la cultura pasante. Y entonces tomamos todo el eje desde Plaza Roma hasta el edificio del Libertador, que es el Ejército, pasando por atrás por la Plaza Colón, de la vieja Aduana Taylor, y pasar la calle Alem por debajo, de modo tal de hacer una costura horizontal para que el peatón pueda acceder rápidamente a la zona de Puerto Madero a través del Puente de la Mujer o de los distintos empalmes que se iban a hacer, suprimiendo calle Sarmiento. En fin, ahí armamos toda una propuesta que excedía en sí el marco del propio llamado concurso. Nosotros pensamos que la mejor manera de poder vincular la ciudad con el río era generar todo este parque lineal, desde Plaza Roma, que está una manzana después del correo, hasta el edificio Libertad, pasando por abajo de Plaza Colón y refuncionalizando el viejo patio de maniobras de la aduana Taylor. Y entonces, como siempre, los primeros bocetos, las primeras ideas, las primeras aproximaciones, un viejo edificio clásico, digamos, donde tenía una planta noble que daba sobre Sarmiento y un área industrial sobre Corrientes. Cuando analizamos el programa, había que abocar una parte, decidimos abocar la parte, digamos, de lo que era la parte industrial, que es la que permitía la mayor posibilidad de ahuecamiento, y nuevamente aparece el concepto de plazas en el espacio, pasando. Acá se ve el parque, no solamente el edificio, sino Plaza Roma, hasta este enorme paseo dedicado a la cultura, conectado con actividades culturales, pero básicamente un espacio peatonal dedicado al centro de Buenos Aires, que hoy Buenos Aires en esa zona la tiene como zona marginal degradada. Nosotros planteamos el eje cívico de la Casa Rosada sobre este parque en un ensamble con el Congreso y con el parque lineal vinculando el sur con el norte, de modo tal que la nueva estación de subte girase y pasara nuevamente, que es el que se está construyendo ahora, que va hasta Retiro, que es el empalme de la Casa Rosada con Retiro. Entonces el viejo edificio, otrora símbolo de la cultura del vínculo, digamos, a través de la carta, hoy destinado como centro de la cultura, entendíamos que esta plaza debía ser una plaza popular, una plaza del encuentro, y encontrar sucesivas plazas en el espacio, la plaza de la música, la plaza de las exposiciones, y generar finalmente una plaza, terraza, mirador, con cafeterías, con restaurantes, para tener una visual
de la llamada quinta fachada de Buenos Aires, es pública, cosa que nunca había tenido una plaza en el espacio de Buenos Aires. Va a ser la primera plaza que Buenos Aires tiene 50 metros de altura. Los viejos salones, que había que restaurarlos, que había que cuidarlos, que es lo que sí, acá Perón tuvo en el 46 su despacho, se reciclaron todos estos salones, y la parte industrial se recicló, generamos a partir de estos salones hacia el lado de Corrientes un enorme hueco, y ahí colocamos el nuevo programa de modo tal de generar esta suerte, yo diría, de tridimensionalidad en la construcción del espacio público. Entonces ahí se ve el hueco por donde generamos la ubicación de la nueva estructura. Entonces en ese enorme hueco de 50 por 50 colocamos todo el nuevo programa, que es la sala de cámara, la sala de conciertos, la sala de exposiciones y arriba la terraza mirador, de modo tal de poder apilar en ese vacío y usar la vieja estructura de foyer de cada uno de estos grandes eventos, y como ven, las rayas verde, amarilla, roja y azul simbolizan las plazas en el espacio, ¿no? La plaza de la cultura popular en el nivel 0, totalmente abierta y permeable a toda la ciudad, y a medida que uno se va alejando va encontrando las distintas actividades, pero siempre conectadas en vertical, de modo tal de una fluida vinculación. Este fue un poco el enorme esfuerzo de calzar todo el programa en esta secuencia de premisa ideológica fuerte de las plazas superpuestas en el espacio. Y entonces producimos el hueco y le colocamos en el hueco una por una el conjunto de la superposición del nuevo programa. Pasa rápido, a ver si bajan rápido. Entonces vemos, tuvimos que generar una especie de jaula de soporte para no estropear la vieja estructura, y dentro de esa jaula fuimos colocando la ballena azul, la de concierto, el chandelier, que cumplía una doble función, dado que está suspendido en el espacio, de generar una especie de lámpara para poder iluminar todo este gran espacio. Arriba el espacio técnico, que por otro lado es el que permitía colgar todas estas actividades, y por sobre el espacio técnico la terraza mirador. Y entonces acá tenemos el corte, donde preservamos toda la historia, salvo aquellas piezas naranjas que son los salones auditorios, aprovechando por arriba de donde estaban las grandes salas que vimos, pudimos unificar porque ya estaban las luces previstas y colocarlos a los nuevos auditorios que requería el programa. Y sobre la izquierda se ve la gran sala de conciertos, el chandelier, que son las salas de exposiciones, la estructura de soporte, por encima de ellos las salas de convenciones, y solamente tocamos, digamos, a lo que fue la fachada histórica, el coronamiento, digamos, la cúpula, que no tenía ningún uso, era una cúpula solamente estética en la vieja concepción del palacio, y la transformamos en una especie de teatro de la cultura popular, abierto como mirador a la ciudad. Se ve el corte, pasemos rápido, se van viendo las distintas intervenciones del espacio. Esta foto que era la que vimos al principio se recicla y se reutiliza para áreas de exposición. Acá vemos la ballena ya en su desarrollo. Perdón, la sala de exposiciones, la sala de cámara enterrada, que está en el nivel de la parada del subte. Acá hay una parada del subte, parada del correo, desde la actual línea que se está construyendo, que permite bajar del subte y entrar directamente a la plaza de los eventos. Acá tenemos la sala de cámara, ya está en estado avanzado de obra.
la Ballena, que es la sala de conciertos. Esta es la entrada del viejo foyer preservado. Se abren las bocas y se entra por puente a la nueva sala. Este es el salón, digamos, que haría de suerte foyer, el que se atraviesa y se llega hacia allá a la izquierda, hacia la sala de conciertos. Los primeros dibujos de la pasada. Y acá tenemos ya la ballena ensamblada en la jaula y con los puentes que conectan con el viejo foyer. La sala por dentro, los distintos niveles, los balcones, el órgano, es una sala de conciertos, ya no tiene escenario, el escenario es el propio lugar donde están los músicos y el coro. Ya se ve ahora el Chantelier, que cumple la doble función de sala de exposiciones y de lámpara para iluminar todo el conjunto, dado que está flotando en el espacio. Está suspendida esos 4 tensores, acá se ve en el espacio pasar. Estos son los 4 tensores que sostienen la sala de exposiciones. Acá se ve parado en el techo de la ballena, el Chantelier flotando en el espacio. Acá estamos en la terraza Mirador. Acá estamos en el proyecto de la cúpula que se transforma con este escenario y las butacas en un teatro, como decíamos, de la actividad popular, sobre todo destinado a músicas populares. Acá se ve ya la fachada, digamos, que simbólicamente cumplía el rol no solamente de un nuevo interior, digamos, con uso, sino también simbólicamente el rol de un faro de la cultura, digamos, quería tener como una presencia fuerte, digamos, sobre el viejo edificio del Correo. Acá está construido. Acá ya tenemos el vacío que producimos para poder generar el nuevo evento. Acá ya está construyéndose acá abajo la sala de cámara. Estas son las columnas del soporte de la ballena y aquel es el nivel 0, digamos, el que vincula las 4 calles de la ciudad, de modo de estar permanentemente abiertas. Uno va a poder atravesar fluidamente este espacio y convivir con esta nueva espacialidad dentro de este interior. Acá se ve la jaula ya armada. Acá están las columnas, la estructura las vienen, del que está esperando turno para ensamblarse, colocarse allá arriba en el espacio donde va a colgar el Chantelier. Acá estamos ya con la construcción de la cúpula y el piso del escenario, o sea que el escenario va a estar prácticamente, cuando termine de ensamblarse todo, prácticamente va a tener un pequeño zócalo de madera y ya se está viendo toda la ciudad, o sea que el espectáculo va a estar rodeado, envuelto por la propia ciudad. Es una cosa bastante interesante desde el punto de vista escenográfico. Hoy lo que ven es el piso, este es el piso histórico. Ahora lo que levantamos es el piso de madera y por ahí abajo pasan todos los plenos de aire acondicionado y todos los elementos para el electroacústico. Y acá está terminado el edificio, ya está bastante avanzado todo lo que es el reciclaje de la parte histórica, preservación y la parte de la cúpula de vidrio que se ilumina con distintas tonalidades. Y conjuntamente con el proyecto del edificio bicentenario estaba desarrollado la propuesta de reutilizar el viejo patio de maniobras de la aduana y hacer el museo de los presidentes, que pudimos construir ahora la mitad, la otra mitad que va abajo de la plaza Colón, que no lo pudimos todavía desarrollar porque hay que correr
caño maestro de electricidad que es bastante complejo, así que toda la parte de logística, digamos, del museo todavía está sin terminar el proceso de construcción. Y entonces esta vieja arquería de principio de la Fundación de Buenos Aires, digamos, del casco histórico de Buenos Aires, que pertenecía a los depósitos de la aduana Taylor, que estaban totalmente abandonados y en mal uso, con el patio de maniobra. Este paredón en realidad se construyó a los efectos de poder generar la infraestructura, pero esta era la cota real que tenía la aduana, que se extendía hasta el Río de la Plata, ¿no? Nosotros construimos en este patio, ese muro que está ahí es el que tenemos que demoler y construir hacia la derecha toda la parte de soporte del teatro, o sea, del museo, que es la biblioteca, los depósitos, los archivos, las salas de producción, etc. Y recuperamos toda esta arquería que acá está tapada, como la ven en el plano de esta foto original, para poder usar todo el sector a la izquierda, que es donde están las pequeñas exposiciones. Usamos este sector para los grandes eventos y la arquería baja para las pequeñas producciones museísticas. Entonces la idea era generar un plano lumínico, una especie de espejo de agua en este parque, con un techo de vidrio que permitiera ubicar por debajo de este espacio un gran evento multifacético y a su vez bajo la arquería las exhibiciones más pequeñas. Este es el corte de esa piel que se levanta para ensamblar el acceso sobre la otra punta y preservar sin alterar la fachada de la Casa de Gobierno. Esta es la entrada sobre Balcarce. Esta ya es la baja, cuando uno se introduce, estas son los primeros bocetos, los primeros planos. Pasa. Está visto de arriba, ya construido el plano de vidrio. Acá se ve, digamos, esa idea de espejo de agua, digamos, donde se refleja por un lado la Casa de Gobierno y desde el museo permite ver la Casa de Gobierno y cómo se pliega para permitir la entrada en aquel borde. Y este es el espacio, y a partir de esta tela de metálica, hacia aquel lado va a estar toda la parte de apoyo del museo. Entonces tenemos la zona de los grandes eventos, de las grandes exposiciones, y de la arquería hacia la izquierda los pasados. Acá vemos bajo el techo la presencia de la Casa de Gobierno. Estos louvers permiten una muy uniforme iluminación y permite a su vez transparencia hacia el exterior. Acá se puso el Siqueiro, digamos, en el extremo del paseo. Del otro lado del Siqueiro la cafetería. La arquería se la reconstruyó y se levantó el nivel producto de que era zona inundable. Recuperamos algunos fragmentos, la vamos a ver pasar, del suelo histórico del patio, que quedaron como un piso transparente donde se puede caminar, pero hemos levantado la cota del nivel para que no sea zona inundable y recuperamos, allá se ve el ingreso en aquel extremo y cómo la arquería se recuperó y entonces está lo viejo y lo nuevo fusionando en conjunto. Pasa. Cada día que invitamos a algunos alumnos a hacer un paseo, pasa. Y este es un proyecto que hicimos para un concurso también internacional en Santiago de Chile, que fue el edificio Gabriela Mistral, que se quemó. Fue donde se nos entregó el premio, los que algunos se acuerdan que viajaron en el 72 a Santiago de Chile, en este viejo edificio del 72, Salvador Allende lo había hecho para la UNTAC, después que el gobierno de Pinochet se instala acá después de la destrucción de la Casa de la Moneda, luego se incendia este edificio y se quema la mitad del edificio, se llama un concurso internacional, nosotros nos presentamos y este es el proyecto.
donde recuperamos la vieja historia de la plaza, que era una tradición en Santiago de Chile, la estructura urbana. Yo creo que vale la pena señalar, digamos, o enfatizar esta cuestión de lo urbano como hecho fundamental en todas las propuestas, digamos, independientemente de su materialización y formalización, como aparece el pintado del amarillo tratando de que el edificio se diluya como tal y se inserte de algún modo en la penetración de la estructura. Entonces se abre a la ciudad con el viejo espíritu de los que conocimos aquel viejo edificio de Salvador Allende, donde existía un comedor popular que era fantástico, ¿no? Integrado a la plaza, de modo tal que volvimos a recuperar, con un concepto más moderno, pero recuperar lo esencial de aquel viejo proyecto que era la plaza de la cultura popular. Y entonces refuncionalizamos la vieja estructura con un nuevo programa, y acá está la propuesta. Entonces se ve los dos viejos fragmentos que quedaron de la primera historia, el ensamble, la nueva propuesta, pero fundamentalmente la plaza que atraviesa el edificio, igual que en el Teatro Argentino, igual que en el Museo del Bicentenario, igual que en la Gaudana Taylor. El evento dominante, la preocupación central nuestra fue lo urbano por sobre las condiciones específicas del edificio. Pasa. Del mismo modo que en otro contexto, en otra situación, el Museo del Cairo, el concurso grande, complejo por implicancia y por almacenar prácticamente el inicio de la cultura del mundo, obligaba a reflexionar de qué modo generar un museo que fuese lo suficientemente dinámico como para poder visitarlo muchas veces y reinterpretarlo de distintas maneras. Y nosotros pensamos pasar unos primeros dibujos que había como dos cuestiones. Por un lado, vincular dos geografías distintas, el desierto y el verde del Nilo, de modo tal de levantar la tapa del desierto y meterlo en la cuña entre el verde y la arena, esto desde el punto de vista de la inserción urbana, y desde el punto de vista conceptual del museo, era encontrar en estos dibujos una suerte de reinterpretación del museo, con la idea que el museo en realidad debía ser como un teatro, donde el director del museo sea como el regisseur, que pueda de algún modo generar una escenografía que reproduzca de algún modo cómo estaba el objeto en su condición natural y le permitiera al visitante tener distintas lecturas de un mismo objeto. Digamos, una copa de cobre o de bronce podía ser analizada desde el punto de vista estético del desarrollo cultural del momento, pero también desde el punto de vista del desarrollo científico que tenía en ese momento tecnológico como elemento de la producción. O sea que podía tener distintas lecturas, pero era importante poder colocarlo en su propio escenario y poder darle pasaje. Entonces estos primeros dibujos nos imaginábamos una especie de teatro abierto, donde un director del museo armaba distintas escenografías y colocaba los objetos dentro de esa escenografía como si estuviera en su lugar natural y en el momento natural, con las condiciones de clima, de sol, de calor, etcétera, de arena, en pasaje. Y estos eran los primeros dibujos, cómo generar esa suerte de teatro móvil que dejara de ser un museo convencional para transformarse en un evento dinámico y novedoso, digamos, y que todos los años se pudiera renovar y siempre encontrar un museo absolutamente distinto. Pasa. Y entonces los dibujos de cómo podían ser estos escenarios, como un realizador se podía imaginar el mismo objeto representado, y entonces de estos dibujos pasar a aquellos cortes ya materializados como hecho arquitectónico, pero sobre la fuerte idea de un concepto, digamos, como un concepto es posible desarrollarlo y transformarlo en un hecho arquitectónico. Entonces la suerte de estructura de inserción en el desierto, los tajos en el desierto, era como levantar la piel del desierto, vincular el Nilo con el desierto a través de esta especie de manta que colocábamos en el nuevo territorio.
y acá se ve el museo prácticamente como una nueva geografía en ese sector del desierto. Imaginen esto, vinculémoslo con la primera foto que miramos al principio. Entonces, del mismo modo como grandes eventos en las zonas urbanas, también pensamos que hemos tenido la suerte de poder trabajar en ciudades del interior, de modo tal de viejas estructuras ferroviarias poder transformarlas en su deterioro, digamos, en su abandono, digamos, preservando esta noción de las líneas de paseo, de pasaje, reciclar una vieja estación de ferrocarril en Santiago del Estero y transformarla en el Centro Cultural de Santiago del Estero de un modo muy simple, muy austero, es donde a la vieja estación se le sacaba la vieja estructura, se colocaba una nueva estructura y se preservaba todas las cuestiones de valor histórico que tenían sentido y que tenían vínculo con la tradición y sin embargo estaban en absoluto desuso y había que reconvertirla en un área de nuevo uso. Los dibujos del ensamble, los renders, la propuesta de refuncionalización de la nueva estructura, y ya construido. Y entonces vemos entre los renders y el dibujo y las primeras ideas digamos, el cuidado y la preservación de la historia y la construcción de los nuevos elementos. Una visión nocturna, un interior desde multiuso. ¿Este qué era? Este es un concurso también internacional que nos convoca, donde acá, digamos, también está el tema de la preservación, el tema de la historia. El Colegio de Arquitectos de Puerto Rico tenía una vieja casa y nos apasionó desarrollar la teoría también del reciclaje, de la retransformación, de la conjunción de lo viejo y lo nuevo en un clima, yo diría, de arquitectura sin vidrio, donde acá hay que generar sombra y corrientes de aire, digamos. Entonces pensamos en un edificio de baja complejidad, en el aspecto funcional y de alta complejidad, en cómo encontrar esta arquitectura de la sombra, arquitectura del encuentro a través de la sombra. Entonces esta vieja casona del Colegio de Arquitectos les había quedado chica, no tenían salón de multiuso, no tenían administración, etcétera, etcétera, pero había que preservar este edificio que era monumento histórico. Este era el viejo edificio y tenían un predio atrás que había que ensamblarlo con el viejo edificio, o sea, que acá que había que hacer un ensamble en horizontal. Acá este era el espacio disponible para desarrollar el proyecto. Entonces, como siempre, las viejas, digamos, los primeros bocetos, las primeras aproximaciones, la noción de lo viejo y lo nuevo, el patio, los ensambles, etc. Los dibujitos de cómo empezar a vincular el plano cero, la historia y el futuro, y de modo tal de ir aproximándose rápidamente a la materialización del proyecto. Los primeros dibujos de cómo, desde el fondo del terreno, ahora el puente que permitía generar esta suerte de gran patio. No nos olvidemos que es un clima tropical fantástico que permite un uso de mucho tiempo, ¿no? Y que en realidad lo que hay que construir permanentemente es sombra. Pasa. Y entonces vemos como el viejo edificio se ensambla con el patio, el primer patio y el segundo patio, una suerte de prolongación y un puente que cose esas dos manifestaciones de lo viejo y lo nuevo. Y entonces la arquitectura de la sombra, digamos, no hay vidrio. Es la suerte de generar corrientes de aire y plegados, y es un entramado que nos permitía armar esta suerte de continuidad. Y entonces simplemente son dos muros prácticamente, con una suerte de gran planchada que se va cosiendo, es la continuidad de los patios, y una especie de sala multiuso en el medio que tiene varias divisiones, de modo tal que es un gran salón, hasta 4 aulas para conferencias, etc. Y arriba las oficinas.
Este es un render, pero van a ver que es real, que este render en relación a lo terminado después de la obra. Pasa. Este es el corte, pasa. Esta es cuando es el salón multiuso grande para conferencias, pasa. Distintas alternativas, la sala de oficinas arriba, pasa. Pasa. Los dibujitos que iban sugiriendo combinaciones de construcción, pasa. Pasa. Las tecnologías de bajo costo, pasa. La maqueta que para ver cómo las compaginábamos, pasa. Pasa. El espacio disponible, pasa. Este es un render, pasa. Este es real, construido, está bastante parecido. Es la bajada del coche y la secuencia que va permitiendo enhebrar los dos patios y pasar. El sistema plegadizo, que todo ese sistema se pliega todo, desaparece de golpe, entonces esas puertas de modo tal de que cuando están funcionando varias aulas en simultáneo permite la compartimentación, y cuando se quiere una gran fiesta se corre todo y se tiene toda esa planta libre vacía. Acá vemos el sistema de los plegados, pasa. Esto de noche, pasa. Esta es la sala de arriba, las oficinas, pasa. Acá abajo una conferencia, pasa. Una fiesta a la noche, pasa. Pasa. Y esto está iluminado como lo habíamos imaginado, pasa. Del mismo modo que hablando de equipamiento, hemos estado trabajando en los temas del nuevo concepto de oficina también como elemento del desarrollo de la ocupación del hombre, digamos, en el sentido de que inclusive en los nuevos trabajos de vivienda estamos ya casi convencidos que la única solución posible para el desarrollo de las nuevas viviendas es la vivienda-trabajo. Esta noción de que la vivienda debe desarrollarse en actividad para que de ese modo, sobre todo sobre la base, en el caso de Argentina, de un faltante de 3 millones de viviendas, 12 millones de personas sin vivienda, la única manera de financiarla pareciera ser que con la propia producción, como si uno fuera parte de la producción volcada a la vivienda, de modo tal que poder contar con recursos para abastecer el tema de la vivienda. La oficina parte también de este concepto de pensar una oficina distinta, donde no solamente se trabaja, sino también hay actividad social, de encuentro esta nueva noción de oficina, que la desarrollamos en 2 prototipos. Una acá en Johnson, en San Isidro, que le hemos avanzado bastante esta obra. Acá se ve esta idea de oficina en el parque, ¿no? O sea, con techo verde, con espacios de encuentro, con lugares de esparcimiento, con gimnasio, etc. El interior, el anterior. Es una suerte de anillos que se van desplazando en el espacio y generan un patio interior bastante interesante. Estos son los renders de acceso. Acá está algunas cuestiones de sustentabilidad. Este es el patio interior, digamos, el patio de encuentro, el patio de la posibilidad de eventos culturales y sociales, no solamente de producción. Pero te vas para atrás. Acá ya está en construcción. Acá ya estamos vidriando la obra. El patio interior. Ya estamos vidriando el patio interior. Y del mismo modo que cuando nos toca hacer el concurso del correo en la zona de Comodoro Pi, había como 2 cuestiones también, desde el punto de vista de la ciudad, de pensar en un nuevo mojón, pivote de una zona en deterioro, donde
ha desaparecido prácticamente el peatón como protagonista, generar un mojón fuerte de iluminación y una suerte de plaza en el espacio que se va desplazando como una especie de caracol alrededor de un eje y que permite ir teniendo una sucesión de plazas de modo tal que las oficinas se van volcando a un sistema de plazas y la estructura es la estructura perimetral que soporta el conjunto del desarrollo. Y entonces los primeros dibujos, volvamos, avancemos. En la zona que, como ven, está, no hay posibilidad de desarrollar actividad peatonal, digamos, es justo un polo de gran flujo de movimiento. Nos parece que hay que poner un mojón para ordenar espacialmente el movimiento de Buenos Aires en el sector de cabecera de Dársena Norte, sobre todo con la idea de luego el traslado de Dársena Norte, de dejar de ser puerto contenedores para ser puerto de acceso de barcos, de turismo. Entonces los primeros dibujos también el famoso tema de las plazas en el espacio, de la idea de que la oficina en realidad deja de ser esa oficina de rigor, sino que es la oficina de la expresión, de la posibilidad del encuentro y los espacios son necesarios para ser ubicados en el espacio. Los primeros dibujos, las primeras aproximaciones de cómo nos imaginamos que podía ser este proyecto y luego la materialización, la concreta pasando. Los estudios de modelo, y entonces la secuencia esta de plazas que van girando alrededor del edificio y que van enhebrando el conjunto. Ya no puede recorrer todo el edificio moviéndose por las plazas. Y las plazas son perimetrales, de modo tal que dan toda la vuelta del edificio y llegan desde la planta baja hasta la terraza alta. Entonces acá se ve la secuencia de las plazas como se van enhebrando en el espacio. Pasa. Acá lo vemos desde atrás. En realidad no es desde atrás, sino que es un elemento que tiene configuraciones de mojón. Y entonces esta espacialidad, digamos, interior, que rompe el concepto del viejo edificio de plantas superpuestas para hacer un edificio enhebrado en vertical. Entonces está cosido en vertical. Acá se ven las vueltas de las plazas como van girando alrededor del edificio. Como verán, y esta foto de algún modo lo que quería contar es que no es un proyecto individual, que es un proyecto colectivo, que es el esfuerzo de muchos discutiendo, reflexionando de distintas visiones, de distintas edades, de distintas experiencias, de distintas perspectivas de interdisciplinario, que hace posible que un proyecto en definitiva tenga esta composición más comprometida, más amplia, más de debate que la sola visión específica de la forma por la forma. Muchas gracias. Santiago, si estamos conectados a los distritos, fíjate si empezamos con alguno o quieren que empecemos con alguno de acá, como quieran. Santiago, estás ahí, ¿no? Sí, gracias. ¿Puedes arrancar acá? Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, la consulta es básicamente con el tema normativo en otros países. ¿Es tan estricto como acá? O sea, normativo de zonificación para a veces construir las ideas. Sí. Sí, yo creo que en todas partes del mundo las normas son bastante estrictas, y sobre todo cuanto más
Cuanto más exigencia desde el punto de vista de la densidad, más exigencias hay en cuanto a seguridad, controles, si eso te referís, alturas, sobre todo lo que hace a las seguridades, a las superficies, a los retiros, en fin, yo creo que sí que son extremadamente exigentes. ¿Otra pregunta? Hacemos los distritos. Sí, dale. A ver, Mar del Plata, ahí tenemos Mar del Plata y Banfield. O Banfield, démosle la palabra a Adolfo, así saluda. Y a Adela, que ya está haciendo algún gesto. Y Adolfo, Distrito. Sí, yo quería saludar a Enrique, darle las gracias por la excelente muestra de arquitectura que nos mostró y a los integrantes del instituto y a nosotros, a todos, a los que están trabajando, a Julio, a Jorge, a Santiago, a todos los que están trabajando en este proyecto que es muy importante, que forma parte de lo que nosotros de alguna manera pretendemos y de que tenemos que trabajar mucho más para hacer llegar, que era el objetivo cuando creamos el IMAT, así, cuando creamos estos institutos, hacerlo llegar a todos los matriculados de la provincia. Creo que esto hoy me pareció brillante, excelente. Lo de Enrique ya lo vimos, parte también en la Bienal. Aparte nos vamos a hacer ahora descubrir a Enrique Vares, al estudio Enrique Vares, bueno, hace años que vienen trabajando y que lo conocemos. Pero sí creo que, y abogo porque pongamos mucho más esfuerzo, pongamos mucho más trabajo para que esto de alguna manera llegue a, si es posible, a un porcentaje más grande de colegas en toda la provincia. Que es lo que pretendemos desde el colegio y que de alguna manera es el objetivo principal. Enrique, bueno, muchas gracias. Realmente los pocos que estamos acá y en otros lados no salimos del asombro de la cantidad y la calidad de la obra que el estudio ha hecho y que creo que de alguna manera no lo aprovechamos como debiera o como se debiera por lo menos en nuestro colegio. Creo que tenemos que trabajar mucho más para que esto sea aprovechado por los colegas. Y nada más, esto es mérito de los que trabajan y de él, por supuesto. No tengo otra cosa que preguntar. ¿Cómo le decía? Bueno. Muchas gracias. Bueno, Mar del Plata. Adolfo, pasamos a Mar del Plata. ¿Escuchan? Hola, ¿alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer? Bueno, queremos agradecer al Estudio Vares por la exposición, por la presentación de sus proyectos y agradecer al Instituto de Formación Permanente también que nos brinda estas charlas y los cursos que acá en el distrito generalmente los sabemos aprovechar bastante. Bueno, muchas gracias y nos despedimos. Gracias, muy amable Pablo, nos vemos entonces. Santiago. No hay más. Listo. Bueno. Sí. ¿No sigue otra pregunta? Bueno, terminamos entonces. Sí, no, pará. Que pregunten los viejos entonces. Somos no. Enrique, yo digo, después de su amplia trayectoria y que empezó en La Plata, me parece que todavía tenés que encontrar alguna oportunidad acá en La Plata. ¿Cuáles son las oportunidades en la ciudad de La Plata para que
cambiemos un poco la ciudad, si bien no vamos a tener esas densidades, pero bueno, ¿cómo ves vos el futuro de La Plata, las posibilidades en La Plata? Mira, La Plata, sí. Casualmente, cuando estaba compaginando un poco la charla, esta mañana me llaman por teléfono a la radio de la universidad y yo pensé que me iban a preguntar algo de La Plata, no me preguntaron algo sobre la charla de hoy, me preguntaron sobre el código, qué opinaba sobre el código. Pensé que había un interno en algún lado. Independientemente de la coyuntura, a mí me parece que La Plata tiene un potencial fantástico. Está un poco deteriorada en este momento, se ha construido un poco indiscriminadamente, se está avanzando un poco los empujones, pero siempre hay tiempo para reconstruirla, hay tiempo para regenerarla, para seguir siendo una estructura con un potencial fenomenal. Con lo cual, lo que sí me preocupa es que no el casco urbano, sino lo fuera del casco urbano. Cuando uno toma la calle 66 o la 44 y se va para afuera, ve cómo se va degradando la calidad urbana, desaparecen las calles, desaparecen las plazas, desaparece el arbolado urbano, desaparecen las veredas, se va degradando la infraestructura. Yo creo que de algún modo habría que hacer un esfuerzo y volver a succionar, digamos, esa cantidad en extensión horizontal y volver a meterla en el casco urbano, redensificar y volver a recuperar la zona de producción frutícola. A mí me preocupa que zonas productivas, por ejemplo, del área Villalisa, Citibel, están sucumbiendo frente a la especulación inmobiliaria. Y no hay manera de poder competir, digamos, en producción, salvo que haya subvención, producción frutícola versus producción inmobiliaria. Digamos, una chacra frutícola, para que tenga una rentabilidad determinada, no puede pasar de los 40, 50 mil dólares de hectárea, y desde el punto de vista, digamos, de producción inmobiliaria, de una hectárea con $1 millón, digamos, esa relación. Entonces es muy difícil poder conservar, y lo que estamos viendo en Citibel y Villalisa, cómo se va desplazando la producción frutícola ya de la 36 para el otro lado, o sea que prácticamente desaparece la producción, cuando realmente un país como el nuestro, que debiera tener superproducción de alimentos, está decreciendo en producción de alimentos porque se está deteriorando. Si analizamos, el otro día salió un informe en La Nación sobre la superficie de los country en el Gran Buenos Aires. La superficie actual de los country en el Gran Buenos Aires supera la superficie del casco urbano de la ciudad de Buenos Aires, que no es poca cosa. Lo cual pareciera ser como una locura. Es decir, si nosotros analizamos el esfuerzo de trasladarse, basta que ya no hay manera de soportar Panamericana, Acceso Oeste, todo el cordón que fluye hacia Buenos Aires, producto de la superposición de country que han destruido General Rodríguez, Stellone con la Serenísima, prácticamente se ha quedado sin campo alrededor, producto de la cantidad de country que hay, son todos country. La ruta de acceso este es un country al lado otro, un country al lado otro. Las 5 que va hacia los primeros 30 kilómetros es un country al lado otro. O sea, va desapareciendo la producción en función de la profesional. En un país como el nuestro es un disparate. Arquitecto, en el 2007 yo estuve en el Alto Valle, nosotros somos primeros pobladores de Chipoleti, me encontré con que estaba levantando barrios, chacras famosas, toda la vida parecían barrios. Esto que usted me dice me recuerdo, no es solamente. Sí, y digamos todavía que de Río Colorado para abajo no hay tanto problema. Piensen que de Río Colorado para abajo hay menos gente que en La Matanza. Pero esto es otro fenómeno que a mí me parece que es un tema para reflexionar. A mí me preocupa como ensueño.
este asunto de las corrientes migratorias. Yo supongo que en función de la demanda de espacio en el mundo, en los próximos años va a haber enorme cantidad de movimientos migratorios. Ustedes piensen que China tiene 1.400 millones de habitantes. Se empiezan a apretar en África, en India, 1.200, y se empiezan a apretar. Es natural que en algún momento empiecen suavemente a llegar en barco y 30, 40, 50 millones. Que para la India 50 millones no existe. Y para nosotros que lleguen 50, 60 millones de indios, cambia el país. Y con todo derecho van a tener para venir. Esta globalización tiene esas cosas de poder respirar. Así como llegan los primeros inmigrantes a Argentina que transforman la Argentina de algún modo, creo que también va a haber corrientes migratorias. Somos un país vacío. Ahora, el vacío que tenemos lo tenemos mal usado, del valle, hay un pedacito así que se ha hecho con riego productivo en alto nivel. La mejor fruta de la Argentina que se exporta está en ese sectorcito. ¿Por qué? Porque pusieron canales y regaron. Pero es mínima la superficie en relación al kilómetro de superficie vacía que se podría estar cultivando. Entonces, en un mundo que crece, que va a necesitar alimentos, nosotros que podemos producir, ocupamos las tierras fértiles con country y con estas cosas que se van generando, estamos en el camino. Entonces, esta idea de Salvador Allende, cuando planteaba nos vamos para arriba, a mí me parece que es una manera también heroica de volver a repensar la ciudad yéndose para arriba. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta acá? Si se terminan las preguntas, yo quería plantearle a Mario Retic, nuestro fotógrafo, y además de ser nuestro fotógrafo, es el responsable del archivo del Ministerio de Infraestructura, el ex Ministerio de Obras Públicas, donde, si no tengo mal entendido, vos comenzaste trabajando en aquellos años. Bueno, Mario es el responsable del archivo fotográfico y ha hecho, cuando charlamos de que ibas a participar de iniciando esta semana de Corbusier, a él se le ocurrió y nos pareció muy bien al equipo que hemos estado trabajando en todo esto, y ha confeccionado una fotografía con distintas fotos que quiero que te entregue él mismo. Que tiene que ver con el teatro argentino, lo dije, con la historia de la construcción del teatro argentino. Muchas gracias. Transcurre el año 1982. Ahora lo que queremos hacer es invitarlos a que se queden, porque además de tener un brindis y una serie de cosas gastronómicas, están preparándose los muchachos de Manhattan Jazz que van a tocar. Muy bien. Así que te agradecemos. Muchas gracias.